Cordial saludos, cibersobrinos. Mi nombre es Milton Bermúdez y bienvenidos al Museo del Tío Milton. En este video vamos a ver un tema súper interesante, una herramienta que sirvió para la comunicación en los años 60 y 70. En este momento, si queremos enviar un mensaje de texto o un correo electrónico o un WhatsApp, no interesa la cantidad de palabras que hayan en alguno de esos medios, pero en los años 70 era totalmente diferente. Y vamos a conocer de qué se trataba el telegrama. Para hablar del telegrama es obligatorio que conozcamos la historia del telégrafo, el padre del telegrama, y de la desaparecida empresa colombiana Telecom. El telégrafo es un dispositivo que usa pulsos eléctricos para transmitir mensaje codificados a través de un cable hacia un receptor, quien decodifica el mensaje. Este solo transmite el contenido por medio de pulsos, por lo cual usa el código Morse. En la historia del telégrafo, muchos fueron los inventores que colocaron su grano de arena. Por ejemplo, Jean-Antoine Nollet en 1746 con su botella de Leyden, Alessandro Volta en 1800, Francis Ronald en 1816, el telégrafo de Schilling en 1832, el telégrafo de Gauss-Weber y Carl Seinheil en 1833, Alter y el telégrafo Elderton en 1836, hasta llegar a Samuel Morse, que con su invención crea la clave Morse, que es un sistema de representación de letras y puntos mediante señales emitidas de forma intermitente. Recordemos que esos puntos y rayas se definen y se combinan para crear las letras del alfabeto. Ejemplo, la A equivale a un punto y una raya. La B equivale a una raya y 3 puntos. La C equivale a una raya, un punto, una raya, un punto. Y para todos, la señal de clave Morse más conocida es el SOS, que equivale a 3 puntos, 3 rayas y 3 puntos. El primer telegrama enviado por Samuel Morse en 1844 traducía: ¿qué nos ha deparado Dios? La vida dio un acelerón a golpe de telégrafo, el cable submarino, después de que en 1851 uniera Inglaterra y Francia, y desde Dover a Calais, aproximadamente 48.2 kilómetros, a través del Canal de la Mancha. Fue acercando a los países y en 1876 ya estaban conectados los 5 continentes. El telégrafo llegó al país en 1865 de la mano del presidente Manuel Murillo Toro. Un equipo de estadounidenses fue encargado de diseñar y montar la línea de telégrafo entre Bogotá y Nare, 314 kilómetros aproximadamente. A las 5 de la tarde del 1 de noviembre de este año, 1865, se transmitió el primer telegrama en Colombia entre Bogotá y Mosquera. El mensaje fue enviado por Guillermo Lee Stiles, administrador de la Compañía de Telégrafo Eléctrico Colombia, al presidente Manuel Murillo Toro con el texto: el telégrafo eléctrico ha subido a los Andes colombianos y envía su primer saludo al digno presidente de esta república. Esto fue más de 20 años después del primer telegrama público demostrado por Samuel Morse en Estados Unidos. Telecom Colombia, conocida como Telecom, fue una empresa estatal colombiana de telecomunicaciones creada en 1947 como consecuencia de la nacionalización de la telecomunicación con el nombre de Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom. Fue liquidada el 12 de junio del 2003 debido a pérdidas económicas y fue reemplazado por Colombia Telecomunicaciones, empresa que más tarde fue adquirida por Telefónica de España y renombrada como Telefónica Colombia, actualmente la filial colombiana de Movistar. Fundada el 23 de mayo del 47 en una tradicional esquina del centro de Bogotá, bajo el nombre de Empresa Nacional de Telecomunicaciones, resultado de la fusión de Marconi Wireless Telegraph
y la Radiotelegrafía Nacional. De esta forma se nacionalizaron los servicios telefónicos, radiotelegráficos y radiotelefónicos, que desde finales del siglo XIX venían siendo asumidos por empresas internacionales de capital privado. Un año después, en abril del 48, con la 9ª Conferencia Panamericana, se inició en Colombia el Servicio Telefónico Internacional, que dio paso a la reglamentación de la interconexión de redes telefónicas. En abril de 1950, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, mediante decreto 1233, se produjo la fusión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y la Empresa de Radiocomunicaciones en una sola. Dicha unión se conoce hoy en día como Telecom. En esta gráfica notamos la asignación salarial de un telegrafista comparada con otros cargos en 1950. A partir de 1954 aparecen en el país nuevas tecnologías. Telecom inicia con nuevos servicios como el Telex con centrales en Bogotá y Medellín. En 1955 es inaugurada la red de radio en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Pereira y Manizales. Las centrales Telex son complementadas en 1956 con 460 abonados. Entre 1957 y 1958 se fusionan 40 centrales automáticas con 219.150 líneas, 15 centrales Telex y 860 abonados. Su irrupción a mediados del siglo XIX aceleró el mundo, pero hoy prácticamente ha desaparecido. Sobrevive por su valor legal ante un tribunal y su carácter solemne para instituciones. Recibir un telegrama solía ser una mala noticia. Aquella hoja doblada y sellada solía encerrar anuncios funestos, a menos que su llegada fuera por una fecha especial, como por ejemplo el nacimiento de un nuevo integrante de la familia o nuestro cumpleaños. Así lucía un telegrama en el año 1938. En consecuencia, la profesión de telegrafista adquirió un grado de importancia equivalente al del alcalde y el cura de un lugar. Es que por las manos y oídos de los telegrafistas pasaba la comunicación del pueblo, desde las más cursis discusiones de enamorados hasta los pertinentes asuntos electorales. Un telegrafista tenía la posibilidad de conocer de primera mano quién era quién en los pueblos y sus alrededores. Por eso mismo era un código de honor guardar silencio acerca de lo comunicado. Se tenían reglas estrictas al respecto, como el hecho de que nadie podía ingresar a las oficinas donde se transmitían los telegramas. Habían mensajes típicos de felicidad como Feliz Año y Año Nuevo, e incluso habían telegramas obscenos como Abracaribes. La palabra Abracaribes era una palabra prohibida en Telecom, que abreviaba abrazos, cariños, besos. Toda una declaración profana para la época. El telegrama comenzó a decaer en los 80, y con ello los telegrafistas. Moría un oficio y casi un sistema de comunicación que había revolucionado el mundo. Hay muchos telegramas célebres, telegramas que hicieron historia en la humanidad. Vamos a compartir unos de ellos. El SOS del Titanic, desde el célebre transatlántico, mandaron un telegrama pidiendo ayuda tras chocar con el iceberg. Llegó a Terranova y de ahí se envió a Nueva York, y un mensajero lo llevó a la empresa White Star. Goering pide el mando. Hermann Goering envió un telegrama a Adolf Hitler pidiéndole que, en vista de que el Führer estaba situado en Berlín, asumía el mando del Reich. Hitler se negó, pero 7 días después se suicidó. Telegrama de EMS. Es como se conoce al documento que envió Guillermo I de Alemania a Bismarck el 13 de julio de 1870 y que desencadenó 6 días después la guerra franco-prusiana. 2 más 1 igual a 3. El matemático Dirichlet era un genio con los números, pero parco en palabras, como demostró al anunciarle a su suegro que había tenido un niño.
El telegrama decía 2 más 1 igual a 3. Nuestro telegrama pesa 1.7 gramos. El telegrama mide 21.2 por 14.3. Mi nombre es Germán Ignacio Ávila Bernal. Pues sí, yo tuve la fortuna de trabajar en Telecom, logré pensionarme gracias a Dios. Fue un tiempo muy hermoso haber vivido allí, el segundo hogar de uno. Yo comencé como mensajero, luego subí como oficinista, luego pasé a ser liquidador de telegramas y terminé, después de unos estudios que hice en el SENA, terminé siendo técnico profesional de mantenimiento electrónico. De alguna manera, pues lo que usted está haciendo me parece fabuloso, muy bonito, lo felicito de verdad, y yo considero que pues son cosas que tiene uno que recordarlas siempre porque fueron vivencias muy bonitas. Lo que tuvo que ver prácticamente que usted quiere es con lo del telegrama. Cuando yo fui liquidador, ahí aprendí realmente pues bastante sobre el segundo producto más grande que tuvo la empresa nacional de telecomunicaciones después de sus llamadas, que allá eso hacían cola, por ejemplo para esta época eran colas y colas inmensas, la gente para llamar y saludar a sus vecinos, lo que ya no se puede hacer ahora con estos aparatos. Pero el telegrama era algo físico, tangible, y que de verdad pues tenía siempre sus cositas. Por ejemplo, ese telegrama que usted me envió tiene realmente todos los puntos necesarios para yo describírselo. Por ejemplo, en la primera número que aparece que es un 94, dice Ibagué Co, ese es el número de la máquina de donde está Ibagué, y 93 Honda Co es la máquina que está en Honda, que dice usted que se lo enviaron a Martica. Luego viene un número que es el 284 Honda Torima. Eso significa que 284 es el número del telegrama que correspondía para ese día en Honda. El 17 es muy importante. Ese 17 es el número de palabras que contiene el telegrama, porque uno tenía que contarlo era por telegramas, que no pasaran de 10 caracteres, porque si pasaba de 10 ya se cobraba doble. Luego viene la fecha y la hora, que son muy importantes. Ahí está con un numerador en una tinta, un 968, que era el telegrama cuando en la oficina receptora, en este caso Ibagué, cada que llegaba un telegrama se había que colocar y ese es el número que le correspondía. Luego viene el nombre de la persona, y lógico que aquí está con su apellido, muchas veces no lo hace. Luego viene la CRA, que es la carrera, la 3A, que tienen que ser muy específicos, el número, y el 4A22, que esa dirección pertenece a la PONA, si no estoy mal. Ibagué, pues la ciudad receptora. Luego vienen las palabras del contenido del telegrama, que dice que este primer almanaque sea lleno de alegría, recuerdos, blanca. Un telegrama tenía que ser muy breve, muy conciso, demasiado. Mucho tanto sí llegó que, por ejemplo, la persona decía, te amo TQM, te quiero mucho. Ese TQM tenía que ir T.Q.M. para que valiera una sola palabra. Porque si le colocaba todas esas serían 3 y por punto se cobraría aparte también, sería como otra palabra, pero en este caso era ser breve. Lo mínimo de palabras que se contabilizaban tenía que ser 10 palabras, o sea que si usted colocaba en su telegrama no salían sino 7, 8, había que cobrar al mínimo 10 palabras. Pero bueno, en este caso, como le digo, ese telegrama está perfecto por eso. Luego más abajo viene otra vez el número de la oficina que envió y los números que aparecen en la dirección. O sea que él está confirmando que esos números que escribió arriba tienen que estar abajo, porque el teleprintista, el que manejaba el teles aquí, inmediatamente todo lo que él escribía acá aparecía ya en Honda en otro teles que era el receptor, que eso era lo bonito de ese tiempo impresionante de un teles. Por eso era un telegrama, era muy rápido. La demora estaba en cuando llegaba, que el mensajero tenía que colocarlo, planillarlo,
colocarlo en el sobrecito y enviarlo para que fuera a las casas a llevarlo. Entonces, como le digo, en este telegrama está muy bien especificado y al final aparece otra vez el número de la máquina receptora. Entonces, como le digo, ese fue uno de los productos más grandes que habían en Telecom. Por ejemplo, en esta época habían 3 clases de servicio, que era el público, las personas venían y pagaban directamente, el de la franquicia, que ese no se cobraba, y el de las cuentas corrientes, que cobraban era mensualmente, que eran los bancos y oficinas grandes que tenían movimiento constante. Pero la franquicia era la que más acaudábamos, recibíamos en este tiempo. Los políticos, toda esa gente, ellos eran felices mandando cajadas de números, de nombres y de direcciones de la gente que sus posibles votantes y todo esto. Entonces ahí aparecía otra clase de telegramas que era el TM, o sea, el telegrama múltiple, que era el telegrama múltiple, que ellos a todos les decía lo mismo: feliz Navidad y próspero año nuevo. Entonces esa palabra ya se colocaba en el teles, en una cinta que perforaban, y esa cinta, cada que usted colocaba el nombre y enviaba otra vez, la colocaba solita y ya rodaba para que usted no tuviera que ponerse a machacar otra vez las teclas, como decían los compañeros. Entonces esa era una manera de abreviarlo, porque eran muchos telegramas, un solo candidato o un solo concejal o un representante, cualquiera de ellos, que eran los que más usaban, porque como no les costaba nada. En todo caso, yo considero que eso en ese tiempo era muy bonito, que a uno le llegara un telegrama que le dijeron feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y eso había muchas anécdotas. Ya en otro momento le contaré todo eso, porque hay anécdotas muy bonitas. Espero que le haya sido un poco explícito, porque ya pues el tiempo ya como que corrió. Y un abrazo y que tenga felicidades. Chao. Colocar un telegrama era un proceso sencillo. Debíamos primero acercarnos a una oficina de Telecom, tomar un formato vacío y diligenciarlo con los siguientes datos: destinatario, que es para quien va el mensaje; remitente, nosotros; el texto del mensaje; y después ese formato ya diligenciado pasárselo a una niña recepcionista que estaba ubicada en un cubículo. Ella realizaba un conteo de cada palabra y espacio en el telegrama y nos decía: señor, el costo es X cantidad. Pagábamos y listo. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Para el siguiente video, no les voy a decir el nombre, pero les estoy dando una pista de qué se va a tratar. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hasta luego.